¿Cómo está Daniel? ¿Cómo le acabo de ir? Buenas noches, profe. Bien, sí, señor. ¿Usted qué tal? Bien, señor. Ah, Aquí bueno. esperando a sus compañeros. Ah, bueno, listo. ¿Qué le iba a decir, profe? El tema del trabajo de innovación, ¿ese para cuándo es? ¿Para el lunes? Ya lo vamos a mirar ahorita. No Ah, creo que listo. alcancemos para el lunes. No creo. De pronto para el ¿Para el martes. martes? Sí, Ah, sí, ok, ok. sí, porque nos falta ver todo el tema de innovación, terminar hoy lo de producto y luego sí hacer el taller. Yo creo que Ah, está listo, listo. entre martes, el martes ya que sesiones, como la quinta. Sí, creo que Uno, sí. dos, tres, no, hasta la semana, la siguiente semana es el parcial. O sea, creo que el Ah, lunes de la próxima semana es el parcial. Bueno, ahora lo vemos. listo, listo, sí. Para Bueno, empezar a mirar este fin de semana la empresa, para ya definirla. bueno, listo. También sería ¿Qué bueno más? que pues, nos mostrara así como usted pide el trabajo, ¿no? Sí, sí, digamos ¿Listo? que normalmente como una especie de diapositiva donde vamos a presentar la historia, vamos a presentar las características de los productos de esa empresa. Ya lo vemos ahora en la Listo. presentación. Listo, vale, sí, señor. Bueno, bueno.
Buenas noches, profe. Buenas noches, Miguel, ¿cómo le acaba de ir? Bien, sí, señor. Están demorados sus compañeros.
Muchachos, ¿qué hacemos? ¿Hacemos la clase con ustedes dos? Daniel y Miguel. Sí, profe, yo considero que no sé si de pronto se conecten mis otros compañeros, por ahí estaban en la clase anterior algunos, pero no sé si se alcanzan a conectar a esta. Sí, porque si no vamos a perder la clase y entonces tampoco. No podemos hacerlo. Entonces vamos a avanzar nosotros, pues ya después ellos se pondrán al día, igual que el video y la presentación. Entonces comencemos con ustedes dos porque pues no hay nada más que hacer. Terminemos eh, lo de anoche en relación con, bueno, entonces, digamos que fundamental en el día de ayer, miramos la empresa, todo lo que nosotros vamos a hacer, tanto en innovación como creación, tiene un factor fundamental o está basada en la empresa, ¿cierto? Eh, en el momento en que se crea una organización, una serie de trabajadores hacen parte de la empresa y hay unos inversionistas que, digamos, en algún momento reúnen unos recursos y los compran una maquinaria, compran una materia prima y eso les permite finalmente crear la empresa, ¿cierto? Le dan una destinación, sea de servicios, sea comercial o sea de productos industriales. Eso mismo, esa misma, digamos, clasificación desde su naturaleza, desde su actividad económica, pues es lo que en este momento nos va a generar los dos tipos de producto o de producción que se van a manejar, que son los productos de consumo y los productos industriales. Repito, desde la empresa, todo lo que nosotros hagamos en innovación, pues va a ser resultado de algún producto que está en el mercado y que ustedes consideran importante cambiarlo. Eh, pero antes de continuar, quiero que miremos, no sé si fue en esta, no, creo que no fue en esta. Quiero que miremos lo que me preguntaron ahora. Eh, Perdóname, ¿fue Miguel o fue Daniel? Me preguntaron sobre cómo va a ser la presentación. Sí, fui yo, Daniel. ¿Y la idea era cuál? Perdón, discúlpeme que se me olvidó. Era básicamente como que nos informara cómo a usted le Ah, interesa ya, que sí, sí, vaya ya, el trabajo. ya. Espere, recupero un momentico recupero la diapositiva que vimos de la metodología y mucho más precisos. Entonces vamos a establecer, digamos, el mecanismo para que ustedes elaboren. Yo les dije que hay dos maneras eh, inicialmente para que ustedes hagan sus presentaciones. Una es hacerlo como yo lo hago. Ustedes ya me han visto y yo preparo unas diapositivas, las voy pasando, pero lo más importante es lo que yo explico para que no haya en algún momento alguna falencia. Vamos a repasar un poquito, perdónenme. Presentación, servicios, creo que era esta. Así. Entonces,
el taller de innovación, ¿en qué consiste? Ustedes van a tomar una empresa. Les comentaba que puede ser una de las que tengo acá señaladas, ¿cierto? Puede ser Presto, puede ser Doritos, Colchones El Dorado, Quaker, Aeropuerto El Dorado, la Warner Bros., Avianca, Shell, Juan Valdés, yo, Terpel, Audi, Postobón, Mazda, Carulla, Siemens, Familia, Apple, Lego o Nokia. Si ustedes consideran, si ustedes consideran que ninguna de esas empresas para ustedes realmente les permite hacer la innovación que se requiere, recuerden que se van a hacer o se va a presentar especialmente el logo, la marca, no tanto la marca no cambia, el logo, ¿cierto? Les hablé de Avianca, les contaba de Skadda, como el primer logo que ellos manejaron fue el de un ave con las alas extendidas sobre el alar de un avión, ¿cierto? Ese logo ha cambiado ya como unas 4 veces. ¿Por qué razón es necesario? Digo necesario porque las compañías, para mantenerse en la modernidad, para mantenerse actualizadas, ¿cierto? Eh, Cambian su logo. Hay algunas que no lo han hecho. Eso también debo dejarlo claro, ¿cierto? Las dejan allí y simplemente queda como un distintivo de la empresa. Pero a finales de los años 80 y 2000 del siglo pasado, se decidió en la mayoría de empresas, por ejemplo, Banco de Bogotá, casi que fue el primero que se lanzó a cambiar el logo. Eh, el Banco de Bogotá mantuvo su logo más o menos unos 100 años, ¿cierto? Recuerden que el Banco de Bogotá es casi de 1890, algo así, comienzos de 1900. Entonces, eh, digamos que los publicistas le recomendaron la necesidad de que se modernizara, porque era un logo que ya no, la verdad ya no decía nada, no tenía mensaje, y por eso, digamos, se pensó en la posibilidad de cambiar ese logo bajo una situación diferente en términos del mensaje. Todos los logos, todos los logos son un mensaje, ¿cierto? Uno ve allá el dibujo, el esquema, la estructura de ese logo y debe imaginarse qué es lo que quiere enviar la empresa. Entonces, por esto es que nuestro taller de innovación está basado en el producto y en el logo, ¿cierto? Que representan la imagen corporativa. Entonces, lo primero que tienen que hacer es seleccionar una empresa y esa empresa debe tener unos clientes con una característica especial. ¿Cuáles son las características de ese cliente? Por ejemplo, para Carulla, Carulla es un almacén que vende productos de calidad. Son costosos y uno lo sabe. Cuando uno entra a un Carulla, no espera conseguir productos de precios económicos. Si uno compra, por decir algo, una docena de manzanas en Carulla, normalmente puede oscilar entre 8.000 o 10.000 pesos, y en otra parte, en un supermercado común y corriente, en las Fruver, puede costar simplemente 3.000 o 4.000 pesos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Carulla aumenta el precio de su producto? Porque la marca Carulla significa prácticamente calidad. Todo lo que vende Carulla, digamos que es lo que se reconoce, son productos que, digamos, no van a tener problemas de esa propia calidad. Si uno va y compra
las manzanas del supermercado, porque una de ellas, como las envuelven, ¿no? Salga con algún problema y que ya, digamos, haya comenzado a deteriorarse. En Carulla nunca va a pasar eso. En Carulla, si usted compra huevos, no va a encontrar huevos quebrados, por ejemplo. Entonces, mire que cada empresa tiene un reconocimiento por parte del cliente. Y entonces ustedes van a mirar la empresa, el tipo de cliente que vaya, puede ser, volvemos al tema Carulla, puede ser clase media, puede ser yo creo que es más entre clase media y clase alta. Hasta hace muchos años a Carulla solo ingresaban personas con muy buen recurso económico, por lo que les comento. Ya, digamos, ha bajado un poquito ese precio tan costoso y ya pues hay acceso de otro tipo de personas a Carulla. Entonces, repito, la empresa, la que ustedes quieran, si no quieren una de estas, ¿qué tipo de clientes maneja? La característica del producto, que para mí es lo más importante. Entonces, pues Avianca tiene una serie de aviones para transportar pasajeros a nivel nacional, internacional. También tiene una flota de aviones para manejar mercancía para carga, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la característica de Avianca? Transportar pasajeros, transportar carga o qué. Y entonces ustedes dicen, mire, Avianca, lo que pasa es que tiene unos Boeing 747, la última flota de aviones, etcétera, 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 y su servicio es transportar pasajeros. Tampoco nos vamos a extender a irnos hasta 1800. Si necesitamos, como estamos hablando de la historia, ¿cierto? Aquí más adelante la vemos, en la que vamos a hacer un mini recorrido, un breve recorrido de sus comienzos, ¿cierto? De cuándo surgió, cuándo se creó el aeropuerto El Dorado. No sé si alguno de ustedes sepa que el aeropuerto de Bogotá quedaba en Techo, donde hoy es Kennedy y donde está el estadio de fútbol de Techo. Después de que fue un aeropuerto, se convirtió en un hipódromo y después de ser un hipódromo ahora pasar a ser un estadio. Entonces, eso, pues las personas que somos bogotanas, que ya tenemos una edad, eh, recordamos perfectamente todos toda esa historia del aeropuerto El Dorado hasta llegar al de hoy. El de hoy es uno de los aeropuertos más importantes en el mundo. Ya tiene, creo que son 2 o 3 pistas y vamos para la cuarta o quinta por la cantidad de pasajeros que maneja, ¿cierto? Creo que anualmente, y ahí sí estoy divagando, se puede hablar de unos 20 millones de pasajeros al año. Entonces, eso es uno de los aeropuertos más importantes y la transformación que sufrió en los últimos más o menos 10 años, pues hace que uno vaya y el aeropuerto de hace 10 años no tiene ni la más remota comparación con lo que tenemos hoy. Repito, si alguno de ustedes quiere, depende de la investigación que ustedes hagan, mostrarnos el aeropuerto de antes y el aeropuerto de ahora, puede hacer ese recorrido de la historia a través de imágenes. Entonces ustedes, ahí está su forma de hacer diferente una presentación, no quedarse simplemente en el recorrido escrito y que ustedes comiencen a leer, porque si hay algo que en algún momento de verdad causa pánico, es que lean y lean y lean. Y la idea no es esa. La idea es que, digamos, decía que había otra forma de hacer la presentación, que puede ser el video. Algunos de ustedes pueden hacer un video, presentarnos, mostrarnos de pronto en un tablero parte de esa historia,
parte de ese logo, parte de esas imágenes. Entonces reitero, son ustedes quienes van a vender el nuevo producto. ¿Y cómo lo van a hacer? Ah, bueno, imagínenselo, piénsenlo y busquen una respuesta frente a lo que nos puede impactar a todos, ¿cierto? Que digamos, uy, no, qué bien. Y hay que tener algo importante como base y es la necesidad. ¿Por qué se amplió el aeropuerto El Dorado? Pues para comodidad, para recibir una mayor cantidad de pasajeros y porque ya era demasiado obsoleto y no daba realmente respuesta al número de aviones que ingresaban al aeropuerto. Entonces hubo que eh, abrir unas nuevas pistas y repito, en este momento se está pensando en crear una o dos pistas nuevas, pero eso no lo cuentan ustedes. La necesidad es que se requería que hubiese una mayor capacidad para recibir a pasajeros y para que ellos salieran. Hay un muelle nacional, hay un muelle internacional, creo que hay un muelle que es más pequeño y por ejemplo el que está al lado del Dorado, que ya prácticamente está limitado a viajar a Cartagena, Santa Marta, a vuelos casi que internos, ¿cierto? Que queda lateral al aeropuerto del Dorado. Y entonces ustedes también nos cuentan parte de esa historia. Y viene también lo más importante. No es lo mismo, ojo con lo que voy a decir, no es lo mismo la imagen corporativa que el logo. El logo hace parte de esa imagen corporativa. Entendiendo la imagen corporativa, lo que yo tengo en mi cabeza relacionado con la recordación. Entonces, cuando veamos la marca más adelante, vamos a hablar con mayor extensión de lo que es el logo y de lo que es la imagen corporativa. ¿Cierto? Entonces, hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Como ya llegaron todos, cuéntenme. Si es claro lo que vamos a hacer el miércoles, dejémoslo para el miércoles esta presentación. ¿Sí es clara? A ver, mis Sí, chinitos. señor. Sí, ya está claro. Ah, bueno. Entiendo que Entonces, sí, dígame. es tomar una de las marcas que usted nos va a dar y hacer como un análisis, una presentación sobre su innovación y su Todo. trayectoria. Miren la sesión 5 que les estoy mostrando, ¿cierto? Aquí lo voy a colocar de una vez. Si puedo. Si me deja, sí, si me deja. El logo. El logo que es diferente, repito, a la imagen corporativa, ¿cierto? Pero el día miércoles, van a presentar su logo. eh, digamos, pueden hacerlo incluso desde la tecnología. Lo que yo creo es que ustedes sean innovadores. No es que digan que ahora cambié eh, el logo de Avianca y en lugar de colocar esa ave, casi parecía una paloma, ahora coloco un cóndor. Y entonces ya listo. Entonces ya aquí está mi trabajo. No. Tienen que ser creativos. Y cuando yo hablo de ser creativos, significa en un momento determinado que ustedes van a comenzar de verdad. Van a demostrarme que no solamente les interesa esa asignatura, sino que hace parte de su formación y lo más importante de sus retos, su responsabilidad dentro de lo que vamos a ver, ¿cierto? Entonces, eso es lo que quiero con ustedes, que haya esa diferencia entre lo que existe con lo que tenemos. En algún momento alguien me dijo, creo que fue un profesor de allá mismo
de la universidad, que este se prestaba para que manejemos la 4D, la 4.0, perdón. O sea, manejar desde ya, comenzar a proponer desde la cuarta revolución. Ustedes recuerdan que la revolución industrial, cuando estamos hablando de empresa, era cómo aparecen las máquinas, ¿sí? Cómo ella, esa máquina desplaza al recurso humano, pues obviamente porque ya ella es más eficiente, no se cansa, no le pone problemas al dueño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al igual aparecen el barco a vapor y aparece el tren. Las comunicaciones se modifican y el mundo entero deja la parte oscurantista, la parte de la época en que se manejaba prácticamente por un grupo de reyes, ¿cierto? Y entra la clase de los comerciantes y lo más importante, los inversionistas. Porque los inversionistas son los que realmente generan que más adelante con la incorporación de trabajadores y de la máquina, entonces se busque un lugar para que ello sea posible. Y aparecen Taylor y aparece Fayol, ellos generan ideas, y ellos dicen, mire, es que las empresas debemos manejar de esta manera, y aparecen los procesos, y aparece el organigrama, y aparece el manual de funciones, y aparece el manual de procedimientos. Todo hace que se fortalezca, y lo reitero hoy, lo repito hoy, a lo que Peter Drucker denominó el mayor invento, el mayor cambio que se ha generado a partir del siglo XX, ¿cierto? No hay elemento, también lo dije ayer, no hay actividad, no hay acción, no hay casi que elemento o producto, que no lo hay, pienso yo, que no haya sido fabricado en una empresa, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante cuando hablamos de esa empresa, cuando hablamos de esa imagen corporativa. Entonces, vamos a mirar si ustedes de pronto hacen un logo basado en algo tecnológico, en el computador, en todo lo que ustedes manejan muchísimo más, ¿cierto? Ustedes creo que son diseñadores o hay 4 que son o todos son de comunicación social. No, profe, somos 4 de diseño y Daniel, no sé si... Muchísimo mejor. Ahora sí me van a sorprender estos muchachos. Si son de diseños, tienen que bajarse. Y repito, lo ideal, que no necesariamente, porque es lo que yo aspiro, con lo que les estoy contando en este momento, es que ustedes puedan diseñar desde la tecnología, desde la 4.0, que es la revolución tecnológica, la aparición de la inteligencia artificial, de la cibernética, todo eso esto que estamos en este momento haciendo, hace parte de la revolución 4.0. Y entonces muchos de nosotros nos ideamos monitos, se lo pegamos al ladito. ¿Para qué? Para que no haya ese aburrimiento, porque estamos en un momento diferente. Entonces yo no estoy al frente de ustedes para preguntar rápidamente a uno de ustedes, ¿y usted qué piensa? O no lo puedo hacer. Y entonces no necesito concentrar su atención. Les contaba esta mañana, tengo un grupo también en la mañana, a algunos estudiantes, ¿cierto? Que a veces llegan, eh, entran, ingresan a la clase, pero posteriormente se levantan y se van, y cuando uno los llama no están por ahí, ¿cierto? Entonces la mayoría de veces se me cayó la señal,
el audio no sirve, no escuché la última parte, etcétera, etcétera. Y pues necesariamente yo tengo que creerles. Yo no puedo entrar a discutir con ustedes porque no, o sea, no tengo los argumentos para saber si lo que ustedes me están contando es cierto o no es cierto. Yo confío en que ustedes entraron a estudiar, entraron a aprender, a asimilar conocimiento y a ponerlo en práctica. Y esto es la forma básica para poner en práctica lo que estamos escuchando. Innovación, cambio, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ello? Entonces, el día miércoles usted me dice, mire, profe, de todo lo que usted nos comentó, le presento esto. Listo, muchachos. Ahora sí es claro, claro, claro. Listo, profe. Sí, Bueno, señor. voy a cerrar esta presentación y vamos a seguir con la parte de marketing. Marketing no es más, ¿cierto?, que una herramienta, una estrategia que utilizan las empresas para poner el producto o el servicio en manos del consumidor. Entonces, digamos que el marketing es un anglicismo de mercadeo. Y entonces, ¿qué hacen los mercaderistas? Tratan de convencerme de que el producto que me están vendiendo es el mejor. Y entonces, finalmente, comienzan a crear la necesidad de que yo necesito comprar ese producto, independientemente de que sea un producto de conveniencia, entendiendo la conveniencia como lo que yo hago normalmente, ¿cierto? Normalmente yo que compro huevos, alimentos, ¿cierto? Útiles de aseo, ropa, y entonces eso normalmente lo hago sin que nadie me convenza, pero lo que está por dentro, y lo vamos a ver más adelante, es que a mí tratan desde el marketing de convencerme que la ropa que yo estoy usando es muy anticuada, que la ropa que yo estoy usando de pronto no es lo que yo necesito, y me venden la idea de que debo modernizarme, debo tratar de estar en una situación en la cual pueda vender mi imagen. Aquí también se trata de eso, ¿cierto? Y entonces, esas consideraciones del marketing nos habla, por ejemplo, del comportamiento de compra del cliente. Pues la base fundamental de la colocación de un producto en manos del consumidor, pues ese es el cliente. Para eso se crean las empresas, tanto de servicios como de productos. Y entonces, cuando les hablo de conveniencia, les hablo de lo que normalmente se hace, ¿sí? Entonces es una compra que es frecuente, ¿cierto? Yo digo mañana, ay, ¿qué me falta? Mañana voy a comprar ropa, voy a comprar utensilios, voy a comprar alimentos, ¿cierto? Voy a comprar huevos, voy a comprar, qué sé yo, pero eso lo hace uno todos los días, ¿cierto? No tengo necesidad de hacer comparaciones, ¿sí? Y esa comparación no necesita realmente, cuando uno compra diario, la participación del cliente en términos de planeación, ¿sí? Yo prácticamente ya lo tengo casi que determinado. Yo no voy a cambiar simplemente porque algún producto sea diferente. Eso es algo que yo hago. Ah, sí, sí, mis huevos. Cuando se habla de compras que son menos frecuentes, ¿cierto? La planeación y el esfuerzo de compra del cliente pues es mucho más alto. ¿Por qué? Porque es algo que no es cotidiano dentro de lo que yo salgo a comprar. Simplemente lo planeo, ¿sí? Y digo, el mes entrante, en 2 meses, en 3 meses, voy a comprar un artículo que en este momento no tengo, pero que quiero tener para poder satisfacer de pronto no tanto una necesidad los de conveniencia. Y aquí en compras, digamos, hay una brecha
que se abre cuando yo comienzo a crear una necesidad, comienzo a planear y decir que más adelante lo compro, ¿cierto? Entonces digamos que eso me lleva a que mire más adelante cómo logro concretar esa compra. Cuando ya hablo de especialidad, pues allí la cosa se pone un poquito más complicada. ¿Complicada en qué? En que ya es una compra especial, ¿cierto? Y normalmente yo estoy marcado hacia una determinada marca. Hablemos de un carro, por ejemplo. Ah, yo quiero un Audi, yo quiero un BMW, o quiero simplemente un Renault o un Chevrolet. Pero igual es algo especial, que lo voy a hacer cada 4 o 5 años, pues obviamente depende de mi ingreso, ¿sí? Pero que en un momento determinado es muy escasa esa comparación dentro de las marcas. ¿Por qué? Porque si yo tengo el dinero para comprar un Renault o un Chevrolet, pues no voy a poner a mirar, que lo puedo hacer obviamente, un BMW o un Audi, ¿cierto? Entonces yo voy a lo que voy, porque ya tengo prácticamente elegido lo que voy a comprar, ¿cierto? Normalmente, repito, puede que no sea, digamos, el comportamiento de las personas, pero normalmente cuando yo compro algo especial, ya casi que en mi mente está prácticamente seleccionado ese bien. Pero ¿qué sucede cuando ese bien no lo busqué? Sino que simplemente iba pasando, o alguien me comentó, o vi en la prensa, o a través de los medios, sea cual fuere, eh, me mostraron algo que me llamó la atención, ¿cierto? Entonces, allí, cuando yo voy a comprarlo, normalmente tengo poca conciencia de que ese producto es necesario, ¿cierto? Incluso yo no tenía interés o había pensado que eso no era necesario, había un interés negativo, ¿cierto? Entonces, dense cuenta, cómo de acuerdo con el tipo de compra que yo hago, voy a cambiar en algunos momentos la, el mecanismo que yo internamente tengo para adquirir un bien o para adquirir un servicio. Algunos requieren planeación mayor, menor o muy alta, y otros no requieren, como las compras diarias que les estaba contando, ¿sí? Pero sí requiere que yo el día anterior haya pensado en que me hacen falta los huevos, ¿cierto? Los precios, cuando es un precio normal de un artículo que yo estoy eh, adquiriendo cada tercer o cuarto día, pues el precio casi que normalmente se mantiene. Si vemos, por ejemplo, lo que no sucedía hace unos 20, 25 años atrás, cuando aumentaban el salario mínimo o aumentaba más exactamente la gasolina, había una escalada de precios impresionante. Entonces subía la gasolina y ya en enero había subido el transporte, había subido los alimentos, porque inmediatamente ellos se escudan en que como van a recibir los alimentos, entonces lo hacen a través de un vehículo y entonces que la gasolina y que los repuestos, etcétera, etcétera. Ya eso se perdió en términos de qué, porque ya se mide por la inflación. Y entonces, entre comillas, creíble o no creíble, finalmente tenemos que aceptarlo, porque el DANE nos dice, mire, el año pasado, o sea, en el año 2020, la inflación creo que fue del 1,2%, 1,6%. No llega creo ni al 1,5%. Y entonces, con gran alegría, el gobierno dice que nos va a subir el 3,5%, que es más que suficiente para poder compensar esa
situación del año pasado con lo que se va a presentar este año. Ya esos son situaciones económicas, no nos vamos a meter en eso, pero simplemente creo que aprecien la idea. Entonces el huevo, prácticamente el valor del huevo no se modifica, creo yo, y ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no. Prácticamente hace 2 años, 3 años, que el precio del huevo no se modifica. De pronto sube 100, 200 pesos porque se presenta de acuerdo con una oferta, pero ya es el mercado quien lleva en un momento determinado a que haya una breve variación del precio. Pero cuando yo voy a comprar un aparato que requiere, digamos, mi atención, y lo que les contaba es que dentro de un mes yo lo voy a comprar, dentro de 2 meses, estoy dispuesto a pagar un precio más alto. ¿Por qué? Pues es algo que no compro todos los días y al cual yo me someto en el momento en que lo voy a comprar porque no es cotidiano en el mercado. Cuando es la especialidad, pues el precio también es alto porque estamos hablando de una marca, estamos hablando de un esfuerzo que yo estoy haciendo para adquirirlo y normalmente cuando uno adquiere un bien seleccionado especial, pues yo sé que el precio es alto. El no buscado sí varía porque pues yo nunca le esperé que ese adquirir ese bien o ese servicio y simplemente lo hice porque me interesó, porque me llamó la atención, porque consideré en un momento dado que era necesario. ¿Cómo se distribuyen esos bienes? ¿Cierto? Pues cuando es algo que todos los días se está adquiriendo, ¿cierto? La distribución es amplia, la distribución, la distribución se hace en determinados lugares, las plazas de mercado, por ejemplo, los centros comerciales, ¿sí? Y entonces esa distribución en un momento determinado me ayuda a que el precio sea bajo. ¿Por qué? Porque si usted va a una plaza de mercado, pues es decir, por más elevado que esté el precio, yo lo puedo adquirir muy fácilmente, ¿cierto? Pero si es una compra que no es tan cotidiana, tengo que seleccionar a dónde voy a ir a comprarlo, ¿sí? Aquí en los lugares, cuando es una compra conveniente, ese mismo producto lo encuentro en una tienda, en un supermercado, en una plaza, hasta en la calle, ¿cierto? Pero cuando hablo de un bien que yo me he propuesto comprar, entonces normalmente tengo que buscar el punto de venta. Si tengo un carro, por colocar un ejemplo, sé que cuando tiene problemas voy a acudir a voy a acudir a buscar un lugar en donde allí venden productos para carro, la Caracas. Si no es la Caracas, el 7 de agosto. Claro que el 7 de agosto es más para mantenimiento y esto, y la Caracas es más para compra de repuestos. Pero dense cuenta cómo, en un momento determinado, eh, ya uno, los electrodomésticos, uno se va a la carrera 13. ¿Por qué? Porque hay 50 almacenes que venden el mismo elemento y que yo puedo comenzar a analizar si sí, definitivamente lo compro allá o no lo compro. Y cuando hablamos de especialidad, pues ahí la forma de distribución es muy exclusiva. ¿Por qué es exclusiva? Porque solamente unos pocos lo venden. No todo el mundo lo vende. ¿Me perdonan un segundo, por favor? Discúlpenme, por favor. Claro que sí. No, no, pero yo tampoco tengo solo de 50. Espera, espera. Sí.
Qué pena con ustedes. Tranquilo, profe. Bueno, Me sucedió lo mismo, estaba preciso recibiendo un domicilio o algo similar y por sí, eso tengo y algo así. preciso lo cogen a uno y no, ni se puede mover. Bueno, Tranquilo. listo. Bueno, entonces continuamos. Estamos hablando de la distribución, entonces volvemos definitivamente, que me gusta que lo vean todos, porque a veces, aparte que se traza una negrilla allí e impide leer, esa es la tecnología, mis chinitos. Pero bueno, entonces les decía, cuando es de especialidad, yo tengo que ir a un punto determinado. No puedo adquirirlo en cualquier parte. Entonces, por hablar de, voy a poner ejemplos extremos. Si yo necesito un cuadro, eh, digamos, no tanto valioso, pero sí de ciertas características, pues yo no me voy a la primera almacén donde fabriquen cuadros, estoy haciendo ejemplos muy extremos, ¿cierto? Sino me voy a una galería. Pero un cuadro de esos perfectamente, perfectamente, puede estar entre el millón y los 5 millones, ¿cierto? Pero si yo necesito de pronto un reloj, pues igual, existen relojerías, pero de determinada marca no necesariamente está en todas las relojerías. Entonces yo tengo que buscar en dónde, en qué lugar definitivamente eh, puedo adquirir ese bien. Cuando el elemento no está dentro de mis planes, pues ahí no puedo decir que voy a tal parte porque no lo esperaba. Recuerden que les dije que iba caminando, que me pareció interesante, que lo vi de pronto en publicidad, que alguien me envió a través de Facebook o a través de cualquiera de estos medios y me pareció, entonces yo salgo a buscarlo, pero no tengo un lugar fijo. ¿Cómo hace desde el marketing la promoción? Pues si es por conveniencia, el productor lo hace por todos los medios, ¿cierto? Mientras si es de compra, que es un elemento determinado, casi siempre la publicidad y las ventas se hacen a través de determinados medios, ¿sí? Aun cuando ahorita de pronto todo esto queda, digamos, en términos de marketing, en algunos momentos ya los medios sociales, el propio Internet, el propio Mercado Libre, el propio Facebook, perdón, qué pena, hacen que en un momento dado esa publicidad y esa venta sean casi que personales. Cuando son productos especiales, va casi que dirigido a alguien en particular. Y cuando son no buscados, pues la publicidad es mucho más agresiva. ¿Por qué? Porque es un producto que no se conoce, un producto que no está comúnmente en el mercado, ¿cierto? Entonces esa publicidad tiene que ser mucho más agresiva. Al final, trae unos ejemplos que yo ya los he comentado, por ejemplo, el caso de conveniencia, el dentrífico, la revista, el detergente, la ropa y cosas de esas. En el caso de las compras, los aparatos, se me atravesó la salida, vea. Si no es uno, es otro. Cuando uno habla demasiado, tiene ese problema, que se reseca la garganta y después toca hacer un alto. Bueno, aparatos domésticos, televisores, muebles, ropa. En la especialidad, artículos de lujo como relojes, roles o a cristal, el murano, cosas de esas. Y cuando es el no buscado,
digamos, los seguros de vida, o las donaciones de sangre, que es algo que digamos, alguien dice, no, pues que yo qué voy a... Sí, claro, uno en un momento determinado va pasando y hay alguna persona o alguna empresa que le dice, oye, ¿usted por qué no dona sangre? Y todas esas cosas, usted no lo había pensado, pero finalmente sucede. Bueno, muchachos, vamos a pasar a la siguiente, pero quiero que primero ustedes me hagan un comentario muy particular sobre esto que hemos visto. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con esto que hemos planteado? Díganme ustedes, mientras descanso la garganta, cuéntenme, si es cierto todo esto que yo hablé, o definitivamente se quedó en el olvido y en el pasado, y eso ya no es factible dentro del mercadeo. Cuéntenme. Profe, no, sí, de acuerdo. Sí, pues digamos que todo tiene coherencia y así es la realidad esa es la realidad del mercado y más en Colombia como lo conocemos y como lo vemos. El ejemplo del huevo es totalmente claro, sí, digamos que es como, llevando otros términos, pero no sé si sean apropiados, pero eso es como un tema de inflación, pues sí, se va inflando la economía y la economía crece, pero viene siendo equivalente a muchos valores se mantienen en el tiempo, Sí, porque van detrás de eso, como hay una inflación de los presupuestos, pero el costo como tal sigue siendo muy similar. sí, es que digamos, en un momento determinado, cuando hablamos de productos comunes, de productos de uso diario, pues la verdad, y digamos que es algo que a veces uno se resiste en términos de ciudadano del común, ¿cierto? Aceptar las famosas cifras del DANE y las cifras del gobierno. ¿Qué va a hacer eso, cierto? Pero si uno mira el pan, por ejemplo, ¿cuántas veces que no sube el precio del pan? El huevo, eh, otro artículo así como la sal, la propia azúcar. Entonces si uno se da cuenta, sí, efectivamente eso no ha subido. ¿Sí? Uno habla de 1,2%, pues aparte de la pandemia, pues sencillamente los productos no han subido. ¿Qué dicen los otros compañeros? A ver, Daniel está por allí, o se me perdió Aló, también. sí, señor. Cuénteme, Daniel. No, en el tema de la distribución, sí, claro, algunas marcas o algunos productos de que se consiguen en ciertas partes, ¿no? Digamos, algunas marcas tienen sus propias tiendas, no, no, no se consiguen en todo lado. En el tema de distribución, estoy de acuerdo que así se manejan en estos momentos. A ver, un ejemplo. Vamos a consultarle aquí a nuestro chinito que no habla nunca. Eh, Oliver, cuénteme. Eh, sí, fui el primero en hablar, profe. Ah, ¿usted es Oliver Y o Olver? ¿Oliver o Olver? eh, Olver realmente. Ah, Olver. Ah, bueno, bueno. Listo. Eh, si quiere agregar algo, Entonces, sí, no, pues de pronto lo que decía Daniel es cierto, digamos que el tema de la distribución sabemos que hay como una segmentación o muchas de esas distribuciones están centralizadas. Ya conocemos unos nichos donde identificarlos y donde ellos se centralizan y se focalizan para si uno mismo hacer lo que no le convenga, interacciones, compras, distribuciones, cotizaciones, etcétera, etcétera. sí, Eso fue lo que me quedó de esa parte de distribución. pero lo más importante es que es dependiendo el tipo de producto que queremos, ¿no? O sea, cuando hablamos en algún momento de que si es un producto especializado, ¿sí? Una, un cuadro, eh, un, eh, un celular incluso, aun cuando ya los celulares ya lo encontramos en toda parte. O sea, hay unos que sí son muy especializados, ¿cierto? El televisor, por ejemplo. Sí, sí, El televisor, que son, independientemente de que sea muy común,
pues yo en toda parte no lo voy a encontrar. Entonces tengo que buscar algunos lugares, aun cuando ya sé que los hipermercados y cosas de esas los venden, pero de acuerdo con mi gusto, pues yo selecciono una parte muy particular donde ir, ¿o no? Claro que sí, sí señor. Que ya cuando tienen ese nivel de especificaciones demasiado raras, se pueden decir, o técnicas o no tan comunes, pues uno tiene que dirigirse a ese tipo de distribuidores. Así mismo. Miguel, ¿qué nos cuenta? No, igual, profe, pues de la distribución se ve afectada definitivamente por el uso que tengan el producto como tal. Y sin embargo, y mucho también ya siento que hay que tomar en cuenta ahorita el factor de internet, de todas las compras en línea y cómo van afectando un poco también ese concepto que se tenía antes de lo que implicaba un canal de distribución. Sí. Duancho, ¿qué nos cuenta? Pues yo Duan, pienso que la distribución hoy en día, pues no sé, no, de de pronto, todo, en general, porque nos quedamos con la distribución, pero resulta que hay como 5 temas allí, como el precio, como la forma en la que ah, nosotros llegamos a ese producto. O sea, lo que acabamos de ver no es solamente la distribución, sino que cómo incide el precio de acuerdo al tipo de producto, cómo lo encontramos, o sea, o lo encontramos ahí en la esquina o tengo que ir a buscarlo. En términos, por ejemplo, en los que yo necesariamente tengo que planear si lo compro todos los días, si en un determinado lugar, si en un determinado momento, etcétera. O sea, el tema es mucho más amplio. Cuéntanos, Duancho. pues yo diría que para los temas de comida es algo más efectivo comprar en tiendas de barrio o cosas cercanas, porque pues técnicamente la gente consume es un poco o gasta, tiende a gastar más en comida. Entonces, pues las tiendas de un sector benefician tanto la distancia como la ganancia que tienen las mismas. Porque la misma gente del sector les compra y es efectivo el negocio y pues la gente consume más. A Pero ¿cómo cambio, consideras, Duan, cómo considera la acción del marketing? Si es necesaria, si se requiere, si debemos buscar, de acuerdo con el propio marketing, que el vendedor establezca su producto en un determinado lugar o no. ¿O cómo es eso ahí? pues yo diría que sí, sí, porque depende del producto, si es tecnológico, si es comestible, pues no todo se consigue en un mismo lugar. Y todo tiende a tener una distribución distinta. ¿Una distribución distinta? Bueno, listo, mis chinitos. Entonces, vamos a ver si podemos terminar de una vez con esta parte. Los productos industriales, eh, digamos que tienen un comportamiento diferente a los productos de consumo. Los de consumo finalmente usted los adquiere y los va consiguiendo en el momento, más adelante o en un tiempo determinado, ¿cierto? Igual usted los utiliza de alguna manera en el momento o posteriormente, pero los va a consumir. Los productos industriales tienen una característica, ¿cierto? Y es que depende de la necesidad del productor, ¿cierto? Entonces, si voy a comprar materiales, eh, entendidas estas como las materias primas, normalmente solo se le vende a personas que están relacionadas con el sector industrial. Entonces, ¿qué es lo que hace el marketing? Pues busca, en el caso de la construcción, en el caso, qué sé yo, de la almacenes de calzado, ¿cierto? Por colocar dos ejemplos totalmente diferentes.
Entonces, desde el marketing, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscarlos a través, sí, efectivamente, de la publicidad, pero también llegando con mensajes, enviando personas. Ustedes se dan cuenta que normalmente hay unas personas que recorren los almacenes y ofrecen el producto, ¿cierto? Pues más aún cuando este es un producto industrial. Cuando son bienes de capital, ¿cierto? Las máquinas, pues allí es mucho más especializado porque no todo el mundo va a comprar máquinas, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, digamos que la selección del cliente va a ser más complicada, va a ser diferente, no como lo que sucedía en los productos de consumo, ¿cierto? Donde en algunos casos ni siquiera requiero publicidad, como la cotidianeidad de los huevos que los nombramos, del pan o de las galletas o algo. Entonces yo no necesito que me lo estén recordando porque ese es mi consumo. Ya comienza a cambiar la forma como yo le voy a entregar al consumidor el producto, si es un bien especializado, si es un bien de compra, donde lo llevo o lo incito de alguna manera a que se vaya a los supermercados o a lugares donde tienen de manera exclusiva ese bien, ¿cierto? Entonces, aquí no. Aquí prácticamente yo tengo que llegar desde el marketing a un determinado comprador, en el caso de los bienes de capital. Solo a un determinado comprador, porque es que no todo el mundo me va a llegar allá. Y entonces repito, casi que yo tengo que ir a buscar al comprador, porque no aparece allí, sí, como hablábamos en los productos de consumo. No es que el señor vaya caminando y le haya gustado una determinada máquina. No, él necesita eh, una revista o un manual donde, esa es la que yo necesito, porque hay unas características especiales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el vendedor desde el marketing? ¿Cómo llego a este tipo de compradores? Y cuando hablamos de suministros y de servicios para esas fábricas, normalmente, cuando se adquieren esas máquinas, de alguna manera viene el mantenimiento y yo debo instalar servicios para que mi máquina funcione, ¿cierto? En suministros y servicios, pues digamos que es muy poco lo que tiene que hacer la parte de marketing, porque aquí sí diríamos que el comprador me busca a mí para que le ayude a solucionar problemas. Entonces, ese es mucho más preciso, ese es mucho más concreto que el de que lo que hace el marketing desde los otros tipos de productos o de bienes. Hay algo también que es muy importante con otro tipo de productos y vamos a mirarlo desde tres momentos diferentes. Desde las organizaciones, desde las personas, desde los lugares y desde la parte social o de la sociedad. El marketing prácticamente crea mecanismos, crea medios para llegarle al consumidor, ¿cierto? Y esos mecanismos y esos medios, de alguna manera, logran que mi comportamiento como consumidor cambie, se modifica o se mantenga. Es que las organizaciones son empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen las organizaciones? Pues tienden a crear la necesidad, a buscar que yo de alguna manera sienta la necesidad de adquirir un bien y me convencen de que yo estoy haciendo un buen negocio. Entonces, cuando termina de hacerse la compra, el comprador
internamente piensa que hizo un excelente negocio. ¿Por qué? Porque la organización lo llevó a eso. Como cuando uno entra a un supermercado, perdón, a un hipermercado, a una área extensa, ¿cierto? Y allí hay personas que usted pregunta y finalmente lo convence, ¿cierto? Usted no iba por eso y termina comprando otras cosas. Pues el elemento, pero desde otra marca. Entonces, ¿qué es lo que hace la organización? Actuar. Actuar sobre usted, modificarle su comportamiento y lo que usted requiere como persona frente a la organización. Aquí está la primera influencia del marketing, ¿sí? Por eso cuando ustedes vayan a hacer la creación de un producto, van a tener que pensar de una vez cómo van a llevarlo al consumidor final. No es presentarle, ¿cierto? El producto o el servicio, sino cómo lo voy a convencer para que termine cambiando su pensamiento, su actitud y acepte que hizo un buen negocio. Tiller, que es uno de los padres del marketing, decía que lo importante no es vender el producto, sino hacerle creer al cliente que hizo un buen negocio. Entonces, cuando el cliente sale convencido de ello, posiblemente regrese. Yo digo posiblemente con la globalización de hoy en día, eh, mantener la fidelidad en ciertos artículos es complicado. Cuando hablamos del marketing de personas, ¿cierto? Cuando hablamos de la persona, aquí digamos que la situación está dirigida directamente hacia nosotros, ¿sí? Cuando la organización, digamos Jumbo, coloco ejemplos clásicos, ¿no? Jumbo, al costo, el éxito, es la organización que hace a través de ferias, a través de promociones o qué sé yo, que termine convencido de que estoy haciendo un buen negocio. Cuando hablo de personas, es que me van a cambiar a mí, cambiar en términos de consumo, ¿no? Y que lo que yo pienso en algún momento termina cambiando, ¿cierto? No es lo mismo cambiar el pensamiento de una organización frente a otra organización, ¿cierto? Eh, por decir algo, Jumbo le vende al éxito. Estoy simplemente analizando. Y digamos que allí la situación es bien, no tanto complicada, pero son personas, son organizaciones más bien, que pueden enfrentar y que pueden resistir al vendedor. Mientras que con las personas es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros somos más sensibles, somos más volubles, en el sentido de terminar creyendo que sí, efectivamente, estoy haciendo un buen negocio. ¿Sí? El marketing de personas es una actividad que desde la publicidad, desde la promoción, desde aquella famosa sugestión que se da a través de mensajes, es que son mensajes subliminales que terminan llevándome a pensar que yo necesito ese producto. Mientras que el marketing de lugar, mire que uno es la organización, la empresa, otra es la persona, y ahora es el lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por algún lugar, cierto? Y nos hemos dejado convencer
por la forma como está, digamos, distribuido ese lugar en adquirir bienes o servicios. Y cuando yo paso por ese lugar, de pronto ni pensaba entrar, pero el lugar me envía un mensaje que modifica mi comportamiento porque yo no había pensado en entrar. Pero hay un aviso, hay una persona, hay una vitrina que me causa curiosidad. Y esa vitrina, esa forma de presentar un producto, terminan generando en mí una necesidad. Ay, mire tan bonito que se ve. Ay, si yo tuviera algo así. Entonces el lugar se convierte en parte importante del marketing porque desde allí va a lograr que yo en un momento determinado cambie de pensamiento. Y por último, el marketing social. Allí sí vamos a hablar un poco sobre lo que ustedes ya han conversado o hemos conversado, ¿cierto? Con relación a lo que nosotros pensamos cuando desde diferentes expectativas de tipo social, ojo, no estamos hablando de economía, estamos hablando del tipo social, estamos hablando de que en un momento determinado yo puedo pensar que cuando allá en los productos de consumo yo hacía esa planeación de adquirir un bien dentro de 1 o 2 meses, cuando llega el momento, eso eh, de alguna manera influye tanto en mí que yo considero que he dado un paso importante para mejorar no solamente mi calidad de vida, sino mi nivel social. Un ejemplo, si yo adquiero un televisor de 60 pulgadas, ¿cierto? Y mi nivel de ingreso pues está entre en términos de clase media y un poco baja alta, ¿cierto? Eso para mí significa un logro, significa que yo no soy igual a otras personas que están dentro de ese nivel. Y entonces eso influye en mi comportamiento para mejorar su campo social. Sí es cierto, muchachos, o no es cierto esto que acabamos de plantear. Sí, profe, sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que el tema del marketing, pues el objetivo del marketing principalmente es ese. El tuétano del marketing es eso, es generar ese tipo de influencia y de cambios y también cambios de comportamientos en el consumidor, influenciarlo a la compra, influenciarlo a las marcas, influenciarlo al objetivo que queramos, pero el marketing, su esencia es esa, es influenciar la compra. ¿Será que sí arrastra, perdóname, será que sí arrastra a la persona a imaginarse que adquiriendo un bien que no para todos dentro de su nivel es normal, sí le genera la idea de que está cambiando socialmente y está ascendiendo dentro de un nivel o es cuento? No, sí, creo que va en relación a lo que hablábamos ayer de cómo eh, pues, socioculturalmente o influenciar a una sociedad, eh, eh, influenciar una sociedad como que cambia al individuo o también influenciar al individuo pues genera unos cambios de comportamiento en la sociedad. Yo lo veo de las dos formas, yo considero que sí. ¿Cuál considera usted que es más influyente? O bueno, pasemos a otra persona, casi siempre está hablando usted. A ver, otra vez, Miguel.
Creo que es Miguel, ¿cierto? Miguel. Señor. Bueno, de estos 4 tipos de marketing, ¿cuál cree usted? Y me dice por qué. Influye más en el cambio de comportamiento de un consumidor. El de las empresas, el de las personas, el de los lugares o desde el punto de vista social, porque usted considera que al adquirir un bien que no es normal dentro de su nivel, eso como que lo hace pensar que usted está mejorando de nivel. ¿Cuál para usted es el que más influye en un comprador? A mí me parece que como en cambios generales, el marketing social puede generar cambios un poco más generales, pero en la vida diaria del comprador, evidentemente el marketing social. Y digo, el marketing de personas. Y digo que el marketing social en términos más generales, porque pues, por lo que tengo entendido, este es el marketing que usan, por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales y las entidades del Estado, pues para generar conciencia. Y, por ejemplo, este tipo de campañas tienen una recordación que de verdad genera unos cambios en los índices de comportamiento de la comunidad en general. Pero, pues, vuelvo y digo, o sea, ya para términos más personales, si estamos hablando de un individuo, obviamente el marketing de personas, pues va enfocado definitivamente en ese target, y es en un individuo y le genera el cambio al consumidor final. Sí, Duan, 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 se me salió mi chinito. Duan, Miguel, Miguel, Señor, cuénteme. no, pues con respecto a la pregunta que me hacía puntualmente, sí, considero que en esos contextos funciona así, o sea, el marketing social para generar cambios en grupos grandes de personas y el marketing de personas para individuos como tal, como para compradores finales sería el marketing de personas. Eh, cuando, Miguel, cuando hablamos de esa, eh, entre comillas, ¿no? Eh, presión psicológica que es el marketing. Porque el marketing lo que tiene es cómo logro que ese comprador termine de verdad convencido de que el producto que se llevó es bueno, ¿cierto? O al contrario, genera un rechazo en el comprador por la obstinación, entre comillas, del vendedor para que usted se convenza de que es un buen producto. ¿Cuál sería en su pensamiento esa situación que lleva a crear ese momento en que usted dice ya no más o no existe? Y creo por ejemplo, de mi vida diaria y lo que me ha generado como cierta, de pronto repulsión, ha sido cuando el mensaje es muy repetitivo e interrumpe actividades que uno realiza normalmente. Entonces, creo que también el marketing tiene que ver mucho con la oportunidad y no enviar una cantidad de mensajes todo el tiempo, sino que hay que ser muy suspicaces, hay que ser muy inteligentes a la hora de decidir en qué momento vamos a abordar al cliente. Por ejemplo, me parece que pasa mucho con la publicidad en Internet, con, por ejemplo, si uno está viendo videos en YouTube y repetitivamente es interrumpido por un mensaje de una marca, le puede generar rechazo hacia ella.
Es Eh, cierto. entonces creo que tiene que ver mucho con la oportunidad y en el momento donde abordar al cliente. Cierto. Miguel. Ah, no, Daniel. Daniel. Señor, sí pienso que digamos la publicidad excesiva pues va a generar lo contrario, ¿no? A veces puede salir, digamos, la necesidad, claro, cuando lo ve tal vez le genera como empieza a pensar si lo necesita o no, pero como dice mi compañero, si ya es repetitivo, ya se vuelve fastidioso y a usted ya no le parece atractivo, sino ya mamón y quiere pasar esa publicidad, ¿no? Sí, pero mire que uno de los principios del marketing, entre comillas, es bombardear al consumidor, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo se vería eso desde ahí? Pero hay diferentes formas de bombardear, porque digamos, ahorita está, digamos, saliendo o usted ve que habla de algún producto y le sale por sus redes sociales, ¿no? Por Instagram, Face, le sale como diferente publicidad de lo que usted está hablando. Un ejemplo, ¿no? Necesito un colchón. Tú le sale Spring, le sale Colchones El Dorado. Entonces ahí es donde ya, ahorita el marketing, como que no sé si es por las redes sociales ya de lo que manipula la tecnología es cuando usted lo escucha, le escuchan hablar de algún tema y de unas les sale a las redes sociales. Pero cuando el ejemplo que usted coloca, pues pienso que se sale un poquito de lo que estamos comentando. ¿Por qué? Porque usted me habla de colchones El Dorado y de colchones Spring. Son dos marcas diferentes. Es Sí, pero cuando... le genera la necesidad del colchón. Porque usted bueno, está hablando de un producto o lo escuchan hablar de un producto y empieza la publicidad a bombardearlo, pero ya diferentes marcas y de una manera no tan brutal como digamos digamos en YouTube que siempre mandan el mismo video y pues ahí ya no le parece atractivo. En cambio, cuando usted ve publicidad en sus redes sociales, cambia la marca, cambia como a veces el diseño y eso ya lo vuelve a usted como, venga, si lo necesito o no, en mi punto de vista, ¿no? Oliver, Profe, Oliver. profe, yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Yo creo que la publicidad y en especial la publicidad digital ha evolucionado y ha cambiado mucho y lo hacen a través de sus algoritmos o a través de esa inteligencia artificial que también Ujú, mencionaba el profesor, ujú. en donde ya el bombardeo se cambia, el bombardeo y el marketing nos influencia de diferentes formas. Anteriormente nos bombardeaban nuestro correo electrónico y nos lo llenaban de spam, lo que conocimos como spam, y eso era Ujú. un rechazo total, nos cansábamos de Eso es recibir correos basura. electrónicos. Ahorita, ahorita ya las redes sociales, con apoyo de las redes sociales y los algoritmos de publicidad, segmentación en las pautas y páginas web, pues hacen ese tipo de acercamientos mucho más certeros al usuario final, en donde según mis tendencias, según mis búsquedas, según lo que mis intereses en Internet, buscan la oportunidad perfecta para atacarme con diferentes productos, con lo que decía Daniel, diferentes marcas, usando miles de estrategias. Yo estoy interesado en un colchón, pero de pronto Sprint tuve una mala experiencia, pero lo que dice Daniel, me lanzan otra publicidad con otra marca, con colchones El Dorado. Uy, Dorado suena más bonito, me interesa. O quizá usan un influenciador que están ahorita mucho de moda y usan un Ujú. influenciador que yo sigo en mis redes sociales, como puede ser, no sé, se me ocurre, no sé si lo conozcan, Pirri, o bueno, no sé, eh, Valentina Ortiz, que es una deportista. Entonces yo la sigo y de pronto ella recomienda esa marca El Dorado y ahí es donde ya el ataque se vuelve diferente, se vuelve interesante y atractivo para el usuario y son las estrategias de marketing que actualmente se usan. Así que estoy de acuerdo con lo que dice Daniel, pues con Eh, esa a ver, foto. Daniel y Oliver, cuando hablamos de marketing, eh, digamos, de acuerdo con lo que hemos planteado durante todo este comentario el día de hoy, resulta que este marketing, por eso le decía yo a Daniel, que me trajo dos productos diferentes. ¿Por qué? Porque lo que se supone, ¿sí? Que es lo que ustedes van a hacer más adelante, es que ustedes van a impulsar su producto, independiente de 2, 3, 5, 10. Porque a usted lo que le interesa es vender su producto. Cuando usted me plantea ya dos o tres productos, pues ya es un
comerciante que quiere vender dentro de su inventario, que tiene dos o tres marcas. Entonces ahí sí se prestaría para que él saque diferentes momentos con diferentes marcas. Pero cuando hablamos de marketing, que hablábamos individual, que hablábamos de lugares, que hablamos de social, por ejemplo, en el caso del televisor, ¿cierto? Cuando una persona está convencida de que solamente a través de la adquisición de un bien que posiblemente no es del común dentro de su sector social, entonces no es la marca lo que lo está ayudando a él a ser diferente, a pensar más bien que es diferente, sino el producto que compró, que es un televisor de 60, independientemente que sea Samsung, que sea Sony, que sé yo, cualquier otro tipo de marca, sino lo que lo convence a él es que compró un producto, repito, que lo va a hacer diferente. ¿Si es claro o no es claro? Yo lo tomo por este lado. Si lo metemos por el televisor, bueno, están los curvos. Entonces, si yo digo, me lo compro en mi círculo social, ¿quedaría bien o quedaría con un producto de última tecnología? ¿Algo así se refiere? No, a que cuando se habla de marketing, el marketing es empresarial. ¿Qué significa? Vuelvo e insisto en que yo debo promocionar mi producto, el mío. Estamos hablando de Samsung. Quedémonos con Samsung. Entonces a Samsung lo que le interesa frente a otras marcas es que la persona le compre su televisor, no que se ofrezcan tres o cuatro y un distribuidor, ¿cierto? Le hable de tres o cuatro marcas, porque posiblemente eh, el pensamiento del comprador va a variar, porque tiene esa opción que ustedes mismos han comentado de mirar otros artefactos, otros productos que lo van a poner a usted a pensar. Pero mi idea como empresario, mi idea como director de marketing es convencerlo a usted de mi marca, ¿sí? No de tres marcas, no de dos marcas, porque hay una selección, ya usted no estaría compitiendo frente a los demás, sino que los demás lo ponen a competir a usted. ¿Sí es claro? Sí, sí, de acuerdo, sí, sí, ya viendo el marketing, no en general, ni el universo de todas las marcas, ni de todo lo que existe, sino viendo el marketing de mí, marketing, el que yo voy a usar, mi Es estrategia, mi medio, mi correcto. canal, mi objetivo. Claro que sí, de acuerdo, profe. Exactamente. Exactamente. O sea, esa es la idea de lo que acabamos de hablar, de lo que acabamos de comentar. No es que yo traiga tres o cuatro productos porque hay marketing que va a haber. Incluso ni siquiera si yo entro a un supermercado y veo cinco televisores, ¿cierto? Eh, Prácticamente marketing no hay porque es que yo lo selecciono, lo escojo. Mientras si antes de entrar al almacén me vendieron la idea de que el Samsung de 60 era el mejor y mediante muchos medios, a través del Face, a través de el Internet, a través de la publicidad de la televisión, yo entro ya con una idea y es comprar un Samsung, ¿sí? Y entro eh, y casi siempre, ¿ustedes han visto cuando entran los compradores? A no ser que, como en el caso del lugar del marketing de algo no pensado, ¿cierto? Yo definitivamente no llevo una marca. Y ahí sí escojo, ¿cierto? Pero ahí no estaría influenciado. Pero cuando yo llevo una marca en especial, que es cuando uno entra al supermercado, es que yo siempre compro cuchillas Gillette, o máquinas Gillette. Sí, es que yo llevo galletas sociales. Ya usted tiene prácticamente hecho su mercado en la mente. ¿Por qué? Porque alguien lo ha sugestionado. Cuando yo hablo de
el mensaje subliminal, allí no aparecen 3 o 4 mensajes diferentes. El más conocido, que incluso fue prohibido, fue el de la Coca-Cola. Se estaba viendo, estaba en cine, y allá le aparecía alguno de ellos tomando Coca-Cola. Y usted lo primero que hace cuando sale de cine es ir a comprarse una Coca-Cola. Pero si apareciera Coca-Cola, colombiana, Pepsi, pues, ¿qué? O sea, eso no es marketing. ¿Sí es claro? Daniel, Sí, señor. para cerrar ya. ¿Sí es Sí, claro esa señor. parte? Sí, o sea que nos iríamos como a las fortalezas, o sea, para hacer marketing me iría con las fortalezas de mi producto, algo así. Exacto. Sí, podría señalarse desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que ustedes eh, van a llevar cuando hagan la presentación de sus productos y intenten dejarlo como el mejor producto frente a los demás? Frente a los demás, mire, no con los demás. Ahí no habría entonces ningún sentido de esa parte. Bueno, muchachos, gracias por su acompañarme el día de hoy. Nos vemos el próximo lunes. Entre lunes y martes vemos la teoría y ya el miércoles, pero ya la pueden ir preparando, hacemos el taller de innovación, ¿cierto? Bueno, muchachos, muy amables. Listo, Perdón, profe. antes de terminar, discúlpenme, antes de terminar, ¿quién es el representante de ustedes? Aló, Silencio incómodo para todos. a ver, ¿qué pasó? Pues somos dos grupos. En diseño usualmente pues no hay como alguien específico, pero a veces asumo yo la tarea o a veces Solver. Y, pues yo no, para llevar el parcelador, profe, ¿para qué es? Me Eso, es pregunto. para llevar el parcelador, porque es que ya me molestaron hoy, porque supuestamente ellos me enviaron el representante de curso, pero, pero pues yo prefiero discutirlo con ustedes. Claro, Entonces, no sé, ¿quién? pues yo, digamos, yo estoy llevando el de la otra materia, no sé cómo sea en el caso de Daniel, pues para ver si nos rotamos un poquito los ejercicios y no le queda a una sola persona el peso de la actividad. Sí, pues entonces, Daniel, ¿me quiere colaborar en eso? Sí, ahí pues no he sido representante, pero pues me dicen que hay que hacer Es y que no, listo. no son sino 4 personas. La ventaja que usted tiene es que eso se hace en medio minuto, porque son Para 4. un comunicador social le queda mucho más fácil que un diseñador gráfico. Pues es sencillo, es como hacer un resumen pequeño de la clase, ¿cierto, profe? Como unos bullets de los temas No, 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 principales no. No hay que que entrar, no, tocamos. no. Hay que entrar a la plataforma y hacer un breve recuento de lo que se vio, ¿cierto? Sí, Se pueden hacer sí, sí, unos sí. renglones. Y Oliver, ¿por Ah, qué no ok. me colabora? Pues, profe, pues yo estoy casi igual que, yo lo haría, pues yo estoy igual que, un poco que Rusi, y es mi trabajo. No sé si Daniel actualmente trabaja, yo Ah, bueno, trabajo y entonces, me queda un poco complejo. Pero entonces si me le Daniel se le colaboran a complica, Daniel. ¿Me le Sí, colaboran a pues Daniel, por favor? solo dígame en dónde hay que ponerle, digamos, como lo que hay que decir, o sea, lo que se trata la esta y pues yo lo escribo, ¿no? Si es Oliver, ¿me eso lo que hay colabora que con hacer eso? o es que no sé muy bien qué es lo que hay que hacer, pero sí me dicen que dónde hay que colocarlo y pues sí, yo lo hago. Listo, dale, Daniel, listo, yo le explico. gracias Daniel, muy amable. Entonces ahora Listo, sí, hasta el lunes y buen fin de listo. Listo, semana. Bueno, hasta luego. Bueno, listo, profe. Hasta luego. hasta luego.